Hola, buenos días, Dios les bendiga. Espero se encuentren todos muy bien. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Em, de verdad que anhelo verlos. Pido a Dios que pronto pueda pasar esto que estamos viviendo en su tiempo. Sabemos que sus tiempos son perfectos y que pues nos podamos volver a ver, nos podamos volver a reunir. Eh, Vamos a tener la lección de hoy. La lección se llama Dios abre el mar rojo. Ya ven que estamos tratando varias lecciones de Éxodo que nos cuenta la historia prácticamente de Moisés y de cómo lo usa Dios para guiar al pueblo de Israel. Entonces, vamos a orar y empezamos, ¿vale? Con actitud de reverencia, aunque estemos en nuestra casa. Recuerden que el Señor está en nuestro corazón, entonces el lugar en donde estemos, allí está el Señor. Y dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, pues Él está allí. Así que en actitud de reverencia, porque Dios está aquí con nosotros atendiendo a lo que vamos a aprender y a lo que vamos a pedir si tenemos alguna petición. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque nos permites un domingo más aprender de tu palabra, Señor. Aún no nos podemos reunir, pero en nuestras casas te alabamos, glorificamos tu nombre y aprendemos cada día más de ti. Señor, abre por favor nuestros oídos, nuestras mentes, a aprender tu palabra y a poderla vivir, a poderla aplicar en nuestras vidas, obedecerte, Dios. Quédate con nosotros en esta mañana y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con un pequeño repaso. Entonces, si tienen oportunidad, saquen una hoja en la que y unos colores. En esa hoja y con esos colores vamos a ir escribiendo o vamos a ir dibujando. Los que les gusta dibujar, yo sé que hay varios que les gusta dibujar, entonces vamos a ir poniendo en esa hoja lo que nos vayamos acordando de lo que hemos aprendido antes, qué es lo que hemos estado aprendiendo, ¿sí? Entonces yo les voy a ir dando algunas cosas, espero que ustedes realmente las recuerden, pero vamos a ver, nos vamos a acordar de todo lo que hemos estado aprendiendo e intentemos que sea rápido. Entonces, yo espero ver esas hojas en el grupo donde les enviamos el video. Espero ver las tareas de todos, ¿sí? Por favor, voy a estar pendiente y voy a estar preparando por acá un premio para los que envíen sus tareas hechas, los repasos o las actividades de cada clase, porque yo estoy aquí hablándoles por medio de una cámara, pero yo no sé si ustedes están realmente haciendo la actividad y están aprendiendo. Entonces, espero ver estas hojitas del repaso, ver una foto de ellas en el grupo, ¿vale? Muy bien, entonces fíjense, Dios quiso, bueno, más bien, el pueblo judío, los israelitas, estaban siendo esclavos en Egipto, ¿verdad? Después de que murió José, después de que llegó un nuevo faraón, pues entonces ahora ya no respetaban a los israelitas como antes y entonces ellos eran los esclavos de los egipcios. Los judíos eran esclavos de los egipcios. Entonces Dios quiso liberar a su pueblo y llamó a Moisés. Moisés era el niño de las aguas, el niño que habían escondido en el canasto y que la hija del faraón había salvado, ¿verdad? Lo había acogido y lo había criado. Resulta que Moisés había tenido que huir, estuvo muchos años por fuera y luego Dios lo llama para hacer este gran trabajo. Desde niño Moisés era
había sido escogido por Dios, o sea, toda su vida muestra que Dios ya tenía un propósito para él. Y así con nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y entonces Moisés no quería ir porque él sentía que él no hablaba muy bien en público, que él no podría ser como un líder para los israelitas. Pero pues el plan de Dios es el plan de Dios, es perfecto. Entonces nosotros tenemos que cumplir lo que Dios determina. Él nos da la opción de elegir si lo cumplimos o no, pero sabemos que es para bendición nuestra si lo hacemos como Él lo pide. Entonces resulta que pese a que Moisés no estaba convencido de ir, decide ir y llama a su hermano Aarón para que lo apoye, para que lo acompañe. Se presentan ante el faraón y ¿qué pasó? Eso lo van a dibujar allí. De pronto esto es lo más fácil de dibujar. Llegaron a Faraón, ¿cuántas plagas? Fueron 9 más 1, ¿verdad? Fueron en total 10 plagas, pero eran 9 plagas como tal y la 10ª fue una situación muy, muy triste, ¿verdad? Era muy difícil. Fue buena para los judíos, ellos celebraron por primera vez la Pascua y ellos quedaron protegidos bajo la mano poderosa de Dios, pero los egipcios, que no podían hacer lo que los israelitas estaban haciendo, pues ellos sufrieron una consecuencia muy grave, y es que el hijo primogénito de cada casa, o sea, el hijo mayor de cada casa, el hombre, murió. Y todo esto porque el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel, no quería obedecer a lo que Dios estaba solicitando. Entonces, una vez que Faraón ve que su hijo muere, porque le tocó hasta el Faraón, entonces accede a dejar ir al pueblo, ¿verdad? Y bueno, se fueron. Muy felices estaban, muy, muy felices. La única cosa que dejó que Faraón dejara ir al pueblo fue que vio que su hijo murió, o sea, era ver el poder de Dios de una forma asombrosa y ver que él en sus fuerzas no podía hacer nada, no podía hacer nada. Entonces, resulta que los judíos se fueron muy felices, se llevaron todo lo que tenían, desde la comida hasta los tesoros, el oro, la plata, todo lo que tenían se lo llevaron. Y aquí es donde empieza la historia de hoy. Entonces, espero que tengan sus hojitas y hayan dibujado esas 10 plagas que mandó Dios. ¿Sí las recuerdan? Bueno, espero que las recuerden porque yo voy a ver esos dibujos. Entonces, vamos a empezar la historia de hoy. ¿Qué pasó? Los israelitas salieron muy contentos. Algunos estaban un poquito temerosos. ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer si nosotros no conocemos el camino? ¿Cómo vamos a llegar a esa tierra prometida si ni siquiera sabemos dónde está? Estaban unos preocupados, muy, muy temerosos, pero la mayoría confiaba en Dios. Entonces iban contentos porque ya no serían esclavos. Y eso lo podemos ver en nuestra vida. De pronto no nos va a tocar ser esclavos de otros, pero de pronto somos esclavos de algún pecado. De pronto cometemos un error que sabemos que a Dios no le agrada una y otra vez, una y otra vez. Y decimos, ya no lo voy a volver a hacer, pero lo volvemos a hacer. Y entonces nosotros tal vez somos esclavos ahorita de un pecado. Y de esa forma lo podemos ver en este momento. Así lo podemos aplicar a nuestras vidas. No tenemos que temer, tenemos que confiar en Dios, que Dios nos ayudará a salir de eso. Entonces resulta que Dios no quiere que ellos estén temerosos, tampoco quiere que ellos pasen por un lugar. El camino más corto implicaba que ellos pasaran por la casa de los filisteos, y los filisteos era un pueblo guerrero
que pues no se las iba a dejar tan fácil, ¿verdad? Los iba a querer quitarle sus pertenencias o cosas así. Entonces Dios, para protegerlos, los hace ir por el camino más largo, y ese camino más largo era por el desierto. Entonces, pero ¿cómo es que Dios los iba a dirigir? Ahí está uno de los, o sea, de las maravillas de Dios, de las muchas que ya habíamos visto hasta este momento. Hay una nueva cosa maravillosa, y es que Dios guía el camino de los israelitas poniendo una columna de nube, o sea, como, sí, una nube grande sobre el pueblo de Israel. Pero imagínense cuántos eran muchísimos, era todo un pueblo completo. Era como si todas las personas que vivimos en Monterrey nos juntáramos para salir de Monterrey. ¿Somos poquitos o somos muchos? Somos muchos, muchos, muchos. Entonces así eran muchos. Pero ¿saben qué? Esta nube gigante lo que hacía era protegerlos, no solamente guiarlos, iba sobre ellos. Entonces dirigía el camino, mostraba el camino, pero además los guardaba del sol muy fuerte, porque como ellos iban en el desierto, pues el sol era muy fuerte, los podía maltratar mucho. Entonces también les daba sombra esa nube, aparte de dirigirlos. Y en las noches ellos seguían caminando para avanzar más rápido, y entonces en las noches esa nube, que era clara en el día, en la noche, como todo estaba muy oscuro y no se iba a ver nada, en ese tiempo no había alumbrado público, entonces se hacía esa nube como de fuego, era de fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace el fuego? Cuando nosotros encendemos una vela porque se fue la luz, se fue la energía, ¿qué da esa vela? Justamente da luz, alumbra. Entonces, eso era lo que hacía ese fuego en la parte de arriba del cielo, o sea, los estaba dirigiendo, pero además estaba alumbrando en la noche, les estaba dando luz. Entonces resulta que eso era una muestra de que Dios iba con ellos. Esa era la presencia de Dios con ellos. Era Dios mismo quien los estaba guiando al lugar que iban a ir, a la tierra que Él les había prometido. Entonces ellos siguieron viajando día y noche. Después de 3 días caminando, llegaron a las playas del Mar Rojo. El mar ya no estaba rojo, el mar ahora estaba de un color normal, ¿verdad? Como el agua del mar. Pero así le habían llamado por lo que había ocurrido, así lo reconocían. Entonces llegaron a la playa y Moisés les dijo: aquí vamos a acampar y veremos nuevamente el poder de Dios. Moisés les dijo así: Dios nos manda a acampar y veremos otro milagro de Dios. Y entonces resulta que ellos pusieron allí sus tiendas de campaña, sus carpas o sus tiendas, y allí se quedaron descansando mientras veían qué pasaba, cuál era la nueva consigna que Dios les iba a dar, porque además pues no podían atravesar el mar, imagínense. Entonces resulta que de repente oyeron un estruendo, un ruido, pero así muy fuerte. ¿Y ustedes qué creen que era? No eran truenos, no era que venía una tormenta. ¿Qué creen que sonaba? A ver, sonaba muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Saben qué? De repente se dieron cuenta y se asustaron, claro que mucho, porque venía Faraón con muchos carruajes y caballos. Pero muchos, muchos, eran más de 600, eran muchísimas personas que venían detrás de los israelitas. Y entonces resulta que, ay, otra vez vino sobre ellos un poco de miedo, ¿verdad? Faraón se había arrepentido de dejarlo salir. Él dijo: pero qué tonto soy, ahora ellos se van y se llevaron todo el oro y la plata. Claro que les pertenecía a ellos,
No se lo robaron, era de ellos, pero se lo llevaron y entonces ellos sintieron que pues se habían llevado muchas cosas de su tierra, pero además, ¿quién iba a hacer los trabajos pesados? ¿Quién iba a ir a hacer lo de la construcción y las cosas muy, muy pesadas que hacían los judíos? ¿Se acuerdan que ellos eran los esclavos? Entonces, hacían muchas tareas pesadas. Entonces él se arrepintió y dijo, no, 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 eso no puede ocurrir así. Y se decidió a ir por ellos, reunió a todos sus soldados, preparó los carruajes y lo que sigue ahorita lo voy a leer tal cual de la Biblia, porque quiero que ustedes escuchen cómo está escrito tal cual. Escuchen el poder asombroso de Dios en toda esta situación. Acuérdense que las historias que nosotros les contamos no nos las estamos inventando. Están en este libro maravilloso que sigue vigente, que es la palabra de Dios. Es vivo. Entonces, escuchen lo que pasó. Muy atentos. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron. Claro, imagínense, los israelitas iban caminando primero y segundo, pues se habían parado ahí a acampar, ¿se acuerdan? Pusieron todas sus tiendas de campaña allí, entonces pues los alcanzaron muy rápido. Y todo el ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Esos son nombres de esos lugares. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipcio que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Entonces, ellos estaban tras de todo, pues refutando lo que había sucedido, estaban cuestionando, porque estaban muy temerosos. A veces cuando tenemos mucho temor, decimos cosas que no debemos decir, decimos cosas sin pensarlo. Eso pasa cuando tenemos emociones muy fuertes, cuando tenemos miedo o cuando tenemos rabia o enojo muy fuerte, decimos cosas con nuestra boca que no deberíamos decir. Eso pasó con los judíos, dijeron cosas que no debían decir, estaban refutando de por qué habían salido de Egipto. Pero fíjense lo que pasó. Siguen hablando los israelitas, dicen, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballerías. Entonces, Dios ya tenía un plan. No tenían por qué estar temerosos los israelitas. Dios los iba a sacar victoriosos de ese problema tan grande que era el mar enfrente de ellos y por detrás los egipcios persiguiéndolos. Entonces,
él seguía hablando Dios, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Imagínense, o sea, iban caminando adelante los israelitas y la nube que estaba arriba de ellos protegiéndolos del sol o dándoles luz en la noche se quitó de arriba. Ellos ya sabían ese pedacito del camino que iban a tener que hacer, pasar por el mar. Entonces la nube se quitó de encima de ellos y se corrió y los tapó por detrás. Y aunque ellos iban caminando y acá atrás venían los egipcios en caballo, o sea, los iban a alcanzar muy rápido, esta nube los cubría, los separaba, los protegía. Y mientras que les daba luz a los de adelante que iban caminando, marchando hacia el mar, a los de atrás les daba tinieblas, o sea, les daba oscuridad, no podían ver por dónde iban. Era más difícil para ellos ir, aunque iban a caballo. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Las aguas se hicieron como dos paredes, una de un lado y otra del otro lado. Y se hizo un caminito para que ellos pasaran. Eran muchos, así que el camino era grande. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, porque ellos querían hacer mal contra Israel. Entonces Dios terminó con ellos. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Miren, el fuerte viento separó las aguas, ¿verdad? Atravesaron todos los judíos, y luego cuando iban los egipcios, ¿qué pasó? El agua los cubrió, no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro de derecha y de izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. No había razón para tener temor.
Ya no había razón para decir, ay, nos trajiste a morir en el desierto, en el mar. ¿No habían acaso tumbas allá en Egipto para que nos trajeran a morir en el mar? Se habían quejado ellos. Pero Dios mostró su poder una vez más. Ya lo había mostrado muchas veces antes, pero una vez más Dios mostró que era soberano y los sacó victoriosos, atravesaron el mar. Y creemos esto porque es palabra de Dios, así fue, así se cuenta, es real. Los israelitas estaban maravillados al ver el gran poder de Dios. Y yo también, ¿ustedes no? Yo estoy maravillada porque ese mismo Dios que abrió el mar, hizo que los israelitas pasaran, detuvo a los egipcios, hizo esas grandes cosas. Ese mismo Dios es el Dios en el que yo creo, es el que está aquí en mi corazón. Y en el tuyo también, si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, es algo para maravillarnos. Y entonces los israelitas pues estaban maravillados, era asombroso, ellos lo vieron. Y entonces Moisés compuso un canto muy especial para alabar al Señor. Estaban gozosos, de tal manera que cuando estamos gozosos cantamos al Señor. Todo el pueblo cantó. ¿Se acuerdan de María, la hermana de Moisés, que lo había cuidado en el río, la hermana mayor? Bueno, ella también cantaba, los coros con las mujeres, tocaban el pandero, estaban muy felices. Era como una fiesta porque tenían que alabar al Señor, dar toda la gloria y la honra a Él que los había librado de esto. Entonces, ya se va a terminar la lección de hoy. Quiero que piensen en algo. Los israelitas tuvieron temor porque ellos tenían un gran problema. Y gran es gran problema. El mar estaba delante de ellos. Habían salido de Egipto, pero ahora tendrían que atravesar ese mar y de pronto muchos no sabían nadar, no tenían un barco, no había cómo hacerlo, solamente un milagro. Y eso fue lo que ocurrió, un milagro. Entonces, más complejo aún, más difícil aún para ellos es que el mar estaba por delante y por detrás, ¿quiénes venían? Los enemigos, los que los querían atacar, los que los querían hacer volver como esclavos. Entonces, qué miedo, estaban como encerrados entre una cosa y la otra. Claro que tuvieron temor. A veces nosotros nos encontramos con problemas muy grandes. Y esos problemas a veces son grandes, a veces no son tan grandes, pero son difíciles para nosotros porque somos los que los estamos viviendo. A veces ese problema es que nuestra abuelita está enferma o que el problema puede ser que se nos hace muy difícil una tarea, o el problema puede ser que tal vez los papás están discutiendo, peleando todo el tiempo. Son problemas difíciles, o a veces el problema es que no lo sé. No hay trabajo, el papá no tiene trabajo en la casa y ahorita no hay que comer. Pueden ser diferentes problemas, pueden ser muchos problemas. Acuérdense que al principio les decía, puede ser que de pronto estamos teniendo dificultad con un pecado, algo que no logramos soltar, pero sabemos que si nos arrepentimos y vamos a Dios, Dios nos va a ayudar con ese pecado. Entonces, puede ser cualquier tipo de problema el que estemos viviendo y ese problema nos da temor, nos hace poner tristes, pero lo que debemos saber o de la forma como debemos actuar, lo que debemos nosotros hacer es lo que Moisés les dijo en ese momento a los israelitas, sin temor, o sea, no tengan temor, estén firmes, confiando en esa solución que dará Dios, sabiendo que Dios tiene el control de todo y estamos allí viviendo esa situación difícil, pero Él nos dará la solución. Dios tiene un propósito con todo lo que vivimos. Él nos dará la salida. Entonces,
Cuando Dios nos ayuda, eso es lo primero que tenemos que saber. Dios nos va a ayudar en cualquier problema que tengamos si recurrimos a Él, si confiamos en Él. No tenemos que tener temor, tenemos que estar firmes, confiados en que Él dará la solución y Él la va a dar, ¿sí? Ahora, cuando Dios haga ese milagro de la sanidad, el familiar que teníamos enfermos, o solucione los problemas que hay entre papá y mamá, o dé trabajo a papá o a mamá porque se habían quedado sin trabajo, o cuando Dios nos ayude con esa materia, no sé, matemáticas que se me hacía muy difícil, o bueno, a algunos se les hace fácil las matemáticas y difícil lengua castellana. Cuando Dios nos dé solución a cualquiera que sea ese problema, tenemos que actuar como hicieron los israelitas. Tenemos que dar gracias a Dios, gloria a Dios, por eso que en lo que nos ayudó, y alabarlo, cantar, dar voces, esas voces de alegría a Dios, porque Él nos ha librado de esa situación mala. Ahora, todo esto nosotros sabiendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que confiamos en que Él nos va a ayudar con la sabiduría que trae a nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda a actuar de una manera correcta. Estamos llenos del Espíritu Santo, pues va a ser nuestro ayudador, ¿verdad? Pero si no tienen a Cristo en su corazón, este es un momento importante para saber que así como para los israelitas solo hubo un camino, solamente la única salida era pasar, atravesar ese mar. Cuando no tenemos a Jesús debemos saber que solamente hay un camino para la salvación, para la vida eterna. Y ese único camino es Jesús. Jesús es el camino por el que tenemos que pasar. Es lo único que nos va a llevar a estar cerca de Dios, nos va a acercar a Dios, a conectarnos con Dios, es Jesús. Entonces tenemos que creer en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y eso es lo que va a permitir que Dios actúe de una forma poderosa en nuestras vidas. Ese acto de humildad y de fe, creer en Cristo, es lo que nos va a dar la salvación. El único camino es Cristo. Ahora, vamos a memorizar un versículo. El versículo es Éxodo 14, la parte A del versículo 13, o sea, la primera partecita del versículo 13, donde dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Así tenemos que estar nosotros, firmes, sin temor. Tenemos que adueñarnos de ese versículo para nosotros, aplicarlo en nuestra vida. Entonces, así como Moisés le dijo al pueblo, en ese momento, así yo hoy les estoy diciendo a ustedes. Moisés dijo al pueblo: no temáis, no debemos tener temor. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación para nosotros es Cristo, pero también la salvación de Dios está para nosotros en cada una de las dificultades o problemas que podamos tener. Vamos a memorizarnos ese versículo. Eso es todo por hoy. Quiero que reflexionen, que vuelvan y piensen en lo que aprendimos hoy, que piensen en que así como Dios libró a los israelitas del mal de los egipcios y de enfrentarse al mar, así nos puede librar a nosotros de cualquier situación, de cualquier problema. Yo puse unos ejemplos, pero lo que tú estás viviendo es otra cosa, chiquito. Puede ser otra cosa, pero Dios nos va a ayudar a salir. Sí, tenemos que creer en Dios. No se les olvide que tienen tarea, mandarme las fotos. Vamos a orar por último, ya para que acabemos este tiempo, y pedirle a Dios que nos ayude a creer en Él, a no tener temor, a estar firmes y obedecer todo lo que Él nos dice, ¿vale? Entonces cerremos nuestros ojos nuevamente en actitud de reverencia. Y vamos a decir: amado Dios, gracias por tu palabra.
Gracias por lo que podemos aprender. Gracias porque muestras tu gran poder. Y así como salvaste a los israelitas, nos puedes salvar hoy a nosotros. Gracias por tu Hijo Cristo, que vino a la tierra a morir por mis pecados y resucitó al tercer día dándome la victoria. Gracias, Dios. Ayúdame, Dios, a no tener temor, a estar firme, confiando en que así como tú nos has dado una prueba, un problema, nos darás la salida, así como lo hiciste con los israelitas. Quédate con nosotros, Dios. Ayúdanos a obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, eso es todo por hoy. Que estén muy bien, que tengan una linda semana, que disfruten de este tiempo en casa con los papás o los que están con los abuelos, con los hermanitos. Que saquen su tiempo devocional. Acuérdense que esto no solamente es un estudio que tenemos que tener el domingo. Todos los días debemos leer un pedacito de la Biblia y orar, mantener esa relación con Dios. ¿Sí? Nos vemos. Bye.